¿Cómo Qué está? bueno, qué bueno, nos da gusto que estés aquí con nosotros en Recomienda un buen libro. La verdad es que estamos sorprendidos con tu novela, bueno, con tu libro y bueno, es ahora sí que un gustazo será que podamos desentrañar todo esto de la historia y de tus personajes y las ideas, de dónde nació todo. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, Víctor. Va, Pues perfecto. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por aceptarla, estar aquí con nosotros. Recomiéndame un buen libro. Y bueno, quisiéramos en una primera instancia, platícanos así en un par de minutitos algo de ti y algo acerca de este libro que hemos estado leyendo las últimas 3 semanas. Va. Bueno, pues ya. Hola, mucho gusto. Soy Alejandro Bonduben. Gracias también por pertenecer a este club de lectura. Siento muy bonito que me hayan invitado. Y bueno, yo soy de Chapala, Chapala, Jalisco, queda cerquita de Guadalajara, más o menos como 1 hora de Guadalajara. Es conocido Chapala porque tiene el lago más grande de México y porque hay una importante comunidad extranjera ahí. Aunque en realidad yo siempre he dicho que ahí Chapala se divide en dos grupos que son norteamericanos y cholos, y ya cuando vayan de turismo ahí se darán cuenta que así está Chapala. Eh, bueno, eh, tengo dedicándome a la literatura ya hace muchos años. Estudié letras hispánicas en la UDG. Tendrá que escribo como desde los 17 años, más o menos. Yo creo más o menos a partir del 2014 empecé a alternar un poquito esto de estar en concursos literarios, que para mí ha sido muy importante porque me ha proyectado un poquito y me ha dado, pues, ha sido un buen sostén económico, sinceramente. Y alternando pues con otras labores, últimamente ya con una maestría que estoy estudiando en la UAP, acá en Puebla, y aparte trabajo como editor. Sin embargo, pues intento no dejar de lado esto de la escritura porque sinceramente es pues lo que me llena, lo que suena muy drástico, pero pues es lo que me da sentido. Y este librito de En todo cuerpo y vacío eh, son 4 cuentos. Quienes lo leyeron pues ya más o menos se darán cuenta. En realidad son cuentos que los escribí en momentos muy diferentes. Uno lo escribí hace como 10 años, ya después ya lo modifiqué un tanto. Y otro lo escribí yo creo como a semanas de que cerrara ese concurso por el cual me lo publicaron. Y otros dos los escribí como hace unos 3 años más o menos. Y pues sí, se titula En todo cuerpo y vacío porque lo tomé, ahí lo puse de epígrafe de una obra de Lucrecio, que es una belleza sobre la naturaleza de las cosas, sobre la naturaleza de las cosas. Es un largo poema, digamos que tiende como a recopilar pues la historia que hasta el momento estaba por escrito desde ciertas bases científicas, pero obviamente de la antigüedad, así que con mucho de poesía en realidad, un tanto todavía con ese pensamiento mítico, y me interesó mucho ese poema y en específico esa parte donde habla de los elementos porque retoma esta idea de Empédocles sobre de que todos estamos pues, o todos, no solo los humanos, sino cualquier cosa está hecha a partir de la combinación de los elementos de la naturaleza, que pues ustedes sabrán, tierra, aire, fuego, agua. Y ya no sé qué más decir. Ujú. Bueno, pues no te agradecemos mucho esta introducción y lo que vamos haciendo es que vamos dando la palabra para que cada quien te pregunte conforme fueron entrando a esta sesión. Así es que, pues Nela, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal Alejandro? Buenas noches, un gusto conocerte. Fíjate que una de mis preguntas tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Los cuatro cuentos tienen temáticas de los cuatro elementos, o sea, empiezas con tierra, aire, agua, fuego. Entonces a mí me surge la duda, ¿por qué escogiste ese orden? O sea, ¿hay algo de manera premeditada? Es decir, a veces estos elementos se complementan unos a otros.
por decir, la tierra puede apagar el fuego o el agua puede apagar el fuego, la tierra puede dispersarse mediante el aire. Entonces, si nos puedes platicar un poquito acerca de la decisión del orden por el que acomodaste así los cuentos. Sí, claro. En principio me declaro fan de Pokémon y quienes habrán jugado alguna vez Pokémon sabrán de que es muy importante de qué elemento o cuál es como la característica de uno de los Pokémones. Y haber sido fan de Pokémon desde que era pues, un chilpayate me llevó hacia esta curiosidad de los elementos, ¿no? Cómo un elemento constituye, digamos, pues a una criatura, a un ser, ¿no? Y aparte de que me gusta mucho toda esta idea de ese como pensamiento, digamos, un tanto mágico, un tanto razonable que había en la antigua Grecia, sobre todo con los presocráticos, que es un pensamiento pues de poesía, como esa inocencia al ver el mundo y al saber que uno al estar viendo con el fuego de la mirada le está dando luz a todo, se me hace algo hermoso, pues. Y cuando leí, por ejemplo, parte de la obra de Empédocles, esto que decía de Lucrecio, pues me dio sentido el hecho de que ya tenía 3 cuentos escritos y me di cuenta, ahí sí no lo tenía planeado, de que cada uno podía estar basado en uno de los elementos. Ya obviamente al momento de pensar en el concurso, este concurso en el que participé, eh, tiene una temática que es la relación ciudad-naturaleza, que es un tanto ambigua, la verdad yo no sabía bien cómo era esa onda, pero me di cuenta que tenía o que encajaba más o menos bien con un pues, rollo medioambiental, ¿no? Prácticamente. Y al hablar de naturaleza, pues eh, mi justificación, creo yo, estaba en esta cuestión de los elementos. Los elementos son lo que constituyen la naturaleza. No creo que haya eh, una dualidad en cuanto a naturaleza y el ser humano. Creo yo que está muy mal incluso verlo de ese modo, porque nosotros somos parte de la naturaleza y cuando marcamos esa distancia con la naturaleza, en realidad, pues estamos pues distanciándonos, ¿no? De nuestra esencia, que somos parte pues de algo y nosotros no somos el centro de un todo. Y eso desde hace mucho parece que quedó establecido, pero como que se olvida continuamente. Y bueno, los elementos eran algo así como la unidad, o lo pensé como la unidad, ya al momento de concursar. Ya solo fue cuestión pues de resaltar cada uno de los elementos, me adentré un poquito también, volviendo a esto de Pokémon, ¿no? eh, Cómo se constituye o qué representa el aire, qué representa el fuego. Me gusta a mí, por ejemplo, mucho también el psicoanálisis. Jung habla de los elementos, el alquimia incluso, me encanta también los textos alquímicos, hablan mucho de los elementos y los elementos también configuran una personalidad, un modo de ser y me di cuenta que eso me ayudaba también a caracterizar a mis personajes, a darles como una profundidad que a veces se complica mucho al momento de ser narrador, porque creo yo, a mí no se me da tan fácil como decir, tal personaje se va a parecer a mi abuelita, ¿no? Como que no, no sé, se me complica bastante y en cambio, no sé, ahorita con todo esto de la carta astral que está muy de moda, a mí me ayuda bastante. Puede que haya cosas que no crea tanto, otras más o menos que sí, que son coincidencias algo macabras, pero pensándolo literariamente creo que aportan muchísimas cosas y al pensar los elementos de ese modo también, creo que cuadran distintas cosas y me ayudó también a darles una personalidad a los personajes y también a caracterizar el entorno. Cada uno de los cuentos se ve afectado por uno de los elementos que se representan pues en la naturaleza y traté también que los personajes de cada uno de esos cuentos tuviera cierta relación con el elemento del cual se está hablando. Así que pues sí, olvidé más o menos cuál era la pregunta, pero sí, más o menos así lo fui pensando. Fue un desarrollo. Al principio los cuentos sí surgieron de forma muy independiente, pero ya al armar el libro creo yo que sí intenté darle más ese sentido, y ajustar algunos detalles y pues a ver si podía lograr lo que mi mente estaba planeando. Sí. Sí, o sea, la duda era que ya en el momento en que te dan la premisa del premio y te dicen cuál es la temática, este,
si tú decidiste en el orden de cómo ibas a acomodar esos elementos. O sea, el aire, el agua, la tierra. O sea, Ah, fue algo, o que te fue dando la misma historia, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Ya al mandar el concurso y con esto de la publicación y todo, en realidad hubo nada prácticamente de edición. Creo que en parte por las prisas que tenían, porque fue una cosa muy curiosa de que fue premiación y fue presentación del libro al mismo tiempo. Así que fue un proceso muy rápido. eh, en parte yo le agradezco porque ya estaba yo en otras cosas muy metido y ya se me hacía difícil como volver quizás a trabajar estos textos, pero en parte pues queda esta duda de si realmente quedó bien así el orden pensándolo solo yo, y porque el libro en sí no suelo tallerear con amigos. Por ejemplo, con ustedes estuvo Irán. Irán es uno de mis mejores amigos y es incluso mi maestro en cuento, y él no tuvo chance, por ejemplo, de revisar ya el libro en conjunto, ¿no? Así que sí surgía esa duda de si no iba a tener quizás un proceso de edición más firme o más duro o más directo, pues entonces tener esa otra opinión, ¿no? Así que sí, no sé qué tal resultó tal cual como salió publicado y tal cual como mandé a concurso, pero sí lo planifiqué así bien de con cuál elemento quería empezar y cuál quería que fuera el desarrollo o la impresión final del libro, pensando no solo que es una antología de cuentos, sino que es un libro de cuentos que tiene cierta unidad, o al menos así yo lo tenía pensado. Sí. Bueno, muchas gracias. Y mi última pregunta, aprovechando ya para que después los demás pregunten. Mira, mi cuento que más me gustó fue el de Agua que vuelve al agua. Me gusta esa parte en como que nos llevas cuando las niñas empiezan a hacer todo ese como mímica entre que hubiera un espejo en medio de ellas, eh, como si estuvieran en otra dimensión que nadie más pudiera verlo. A mí me dejó intrigada o sea, yo te puedo dar spoiler porque ya lo leímos. Entonces, ¿qué pasó con Marisol? Porque cuando la mamá lleva el pastel y pues como que te queda la duda, a ver si también se murió Marisol o qué es lo que está celebrando la mamá o qué pasó, ¿no? No sé si nos puedas dar la respuesta, si nos dejas así con esa intriga, pero digo, esa parte estuvo muy padre, ¿no? Nos dejas con la duda. Gracias, gracias. Mi intención sí era dejarlo así abierto, que, que no quedara como algo claro, pero en mi mente era una muerte simbólica de Marisol, como ella ya estaba muerta y iba a simular ser la otra hija, prácticamente. Se iba a despersonalizar para ya ser vista como la hija muerta, que en sí sería como darle vida a la hija muerta, que era la gemela consentida. Sí, eso era en mi mente, pero sí quería dejarlo un tanto ahí ambiguo con eso de que, por ejemplo, ya no tartamudea, ¿no? Que es una muestra, es un rasgo pues único, y que la mamá ahora es la que está como en estado de shock, o la que como que ahora ella es la que se destantea también. Y sí, bueno, esa era así como lo tenía pensado, pero sí quise dejarlo de una forma así sugerida. Sí, 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 ahí sí me Abierto platico sin completamente. avisar, ¿verdad? Sí. Sí, porque está padre, porque, o sea, ella empieza a hacer con lo mismo que la hermana muerta, empieza a tomar un montón de agua, de repente sale y yo me quedo con la duda, ¿se murió? O sea, quedó como un fantasma y la mamá se quedó con el pastel ahí, Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Jenny, adelante. Hola Alejandro, de verdad, déjame decirte que tu libro fue una sorpresa. Me encantó de principio a fin. Yo realmente no conocía cómo escribías, había escuchado de ti por un libro anterior, pero hasta ahí. Pero no, 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 no. Deja de decirte qué bruto. Escribes muy Gracias. bien, me encantó y entendí por qué te dieron el premio. Realmente me gustó tu manera de manejar, se puede decir, ¿no? Esta naturaleza pues con todas sus problemáticas, el manejar con la forma como divides con estos cuatro elementos y cómo haces esta ecocrítica
a lo que estamos pasando, a lo que estamos viviendo y a lo que también hacemos, porque no estamos ayudando tampoco creo que mucho y no nos damos cuenta. Y eso fue lo que más me gustó, fíjate, que hagas esta ecocrítica dentro de estos, se puede decir 4 cuentos, 4 relatos unidos, que todos tenían un cierto significado. Entonces yo sí quería preguntarte, ¿cómo es que escoges para hacer estas problemáticas, para hablar de ellas en estos 4, ahora sí, 4 elementos? Porque creo que problemas tenemos tremendos, muy fuertes, pero para escoger exactamente estos que usaste, ¿cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo llegaste a ellos? Em, Al principio fue casualidad, con eso de que había escrito los cuentos de... Ah, primero que nada, pues muchas gracias, Jenny, mucho gusto. Y sí, me siento muy honrado, muchas gracias, qué bonito, que te haya gustado mucho. Y bueno, ya de los cuentos, al principio sí fue un poquito más de casualidad, por lo mismo de que les contaba de que los escribí en periodos muy distintos. Salió esta convocatoria del José Emilio Pacheco, que era una convocatoria aparte que ya le había echado ojo precisamente por los temas, porque creo que daba el pretexto para hablar de esta cuestión ética que a mí últimamente, en los últimos años, me interesa mucho, no solo concentrarme en lo estético, sino también en un aspecto ético, que es precisamente llevar al diálogo estas problemáticas sociales, medioambientales que tenemos. Y, y bueno, sí, es una cosa muy importante. Pero ya pensando, ya con esta idea de los elementos, me di cuenta que los cuentos, a pesar de que no habían sido escritos en un principio y con esta idea de crítica medioambiental, pues se prestaba para eso. Ya cuando reuní los cuentos, pues ya nada más exploté algunas pequeñas cositas que ahí estaban ya dispuestas. Por ejemplo, en el primero, en el que es en torno a la tierra, todo lo que era firme, ese de plano al principio no tenía nada de que se podría llamar ecocrítica, pero eh, pues me di cuenta que checando en torno a todo lo que sucedió en el temblor y cómo normalmente se percibe un temblor de que es una catástrofe natural, cuando en realidad no lo es así, pues es en parte, en gran parte, si sucede una tragedia es debido a la mala estructuración urbana, a no respetar dónde se construye, en qué clase de suelo, esta cuestión también de la clase social, ¿no? Normalmente se ven afectadas las clases bajas porque están en un lugar donde, pues, no, les tocan las partes, pues más jodidas, ¿no? De una, de un mapa. Y eso, yo vivía en Zapotlán el Grande hace más o menos un año. Zapotlán el Grande queda en el sur de Jalisco, y ahí era muy evidente esta cuestión, a pesar de que transcurre en Oaxaca, pero en mi mente pues todo lo reunía Zapotlán, cada una de estas problemáticas. Y era muy evidente eso, por ejemplo, porque las casas más baratas que estaban en venta estaban justo donde pasa la falla. Así que cada que temblaba, algo ahí se caía, ¿no? Y era lo típico de, ah, no, una tragedia natural. No, no era así, para nada. Ahí en principio no debió de haberse construido, pues nada, o haberlo hecho con materiales más consistentes, si acaso, pero aún así no lo creo. Y bueno, el punto es de que fui dándome cuenta de que cada uno de los elementos podía representar eh, algo mal hecho, algo que el humano estaba afectando al entorno, ¿no? La mala calidad del aire por la contaminación, los incendios provocados, que es algo que también se daba mucho, se da mucho ahí en Zapotlán el Grande, y normalmente se piensa que son por estas olas de calor, cuando en realidad eh, ahí en esos lugares, y ya después que investigué en Saltillo, por ejemplo, que es donde transcurre el cuento, pues son incendios provocados para el cambio de uso de suelo, ¿no? En Zapotlán Grandes por esto de las aguacateras, que eso después también genera un problema de agua, porque en realidad pues todo va hacia estos cultivos pues que no son nada, no están regulados, por más que se diga que sí, se sabe que no, se sabe que estos lugares tienen 2, 3, 4 pozos y legalmente solo pueden tener uno. La mala calidad del agua, soy de Chapala, el agua de Chapala está contaminado a más no poder. Jalisco es número uno en problemas renales y en buena parte se debe pues al lago de Chapala por las cantidades tan horribles que tienen de arsénico y de mercurio. Y ese sí era mi cosa personal, pues que estuviera ahí en Chapala situado
el cuento. Y sí, y así cada uno de los elementos más o menos pude ver de qué modo estaba representando pues una crisis medioambiental, sí, pero esta crisis medioambiental pues por obra del ser humano directamente, claro. No, te agradezco mucho porque creo que nos hace falta leer más sobre esto, ¿no? Darnos conciencia a lo que realmente estamos viviendo y no taparnos los ojos. Muchas gracias, Alejandro. Nada más, un comentario. Por favor, que se distribuya porque hace falta. Gracias, sí, sí, ya sé que la UDP falla muchísimo en eso, pero bueno, espero si se distribuya un poquito más y si no, igual los PDFs ahí están gratuitamente. Bueno, de mi parte, ilegalmente gratis. Qué lindo, muchas gracias. Gracias. Ale Muñoz, adelante. Gracias, Vic. Hola, Alejandro. Disfruté muchísimo tu libro. Cada cuento corto, pero bien, bien fuerte. El último me llegó un montón. Yo vivo en Uruapan y entendí un montón eso de los incendios. O sea, ahorita es la época donde empieza. Entonces, ¿cómo te inspiraste en esa historia? Yo me he preguntado de verdad de esa gente que va a incendiar, ¿qué siente? O sea, va a incendiar y luego ¿qué hace? Entonces, tu cuento, ¿cómo se te ocurrió esa idea de el papá y el hijo que lo lleva a hacer un incendio y luego lo del caballo? O sea, no te bastó con el incendio, o sea, rematas con lo del caballo. Entonces, sí, el último cuento fue un shock para mí. Y yo tengo una duda en el primer cuento, ahorita que estás hablando de lo del temblor. ¿El bebé murió? ¿O qué pasó con el bebé? ¿El bebé está vivo? Porque igual lo dejaste así como que el bebé está muy tranquilo, pero no sé qué le pasó al bebé. Ah, hola Alejandra, mucho gusto. Gracias también por lo que me dices. De ese primer cuento, en mi mente el bebé se le cae a la mamá porque ella se pone a temblar, ella que es la representación de la tierra. Pues sí, la mamá siempre está representada por la tierra, que es Gea, la madre de todos, ¿no? Empieza ella a temblar y se le cae el niño y ya ahí, eh, pues no sé si en mi mente simplemente se le cae y no sé si se murió o no, pero sí quería también dejarlo un poquito abierto, una cosa ahí media poética de si se le cae o no se le cae o qué sucedió, pero sí marcar esa distancia que hay entre madre e hijo. Ajá. Y ya del cuento del fuego, ese cuento fue el último que escribí y lo escribí en realidad, lo escribí pensando en el caballo. Al principio yo tenía estas ganas de escribir sobre un caballo en llamas porque tuve un sueño recurrente. Tenía mucho tiempo que no tenía un sueño recurrente durante varias noches y eso tendrá hace un año que tuve ese sueño y era de que yo iba con mi papá es cazador, yo de niño pues era algo apegado a él y pues íbamos mucho de cacería. Ya después yo me alejé de todo eso porque se me hizo algo horrible, pero bueno, íbamos mucho de cacería y la cacería normalmente se hace de madrugada. Así que bueno, como que tenía esas imágenes en mi cabeza o no lo sé, pero mi sueño era de que iba con mi papá, andábamos como por el campo, todo estaba oscuro y de la nada yo ya no veía a mi papá, pero en cambio veía algo así como carbón ardiendo, ¿no? Me acercaba y lo que había era un caballo que estaba ardiendo, pero era un caballo así ardiendo como si fuera carbón, pero recuerdo así claramente, a pesar de que fue un sueño, recuerdo bien su mirada. Y pues me marcó, ¿no? Ese sueño, para mí te lo recuerdo y así me da mucha cosa, porque aparte lo soñé varias veces. Y, y pues quise escribir sobre eso, quizás en lugar de hablarlo en terapia o qué sé yo, dije, no, tengo que escribir sobre eso, porque se me hizo algo tan más poderoso. Y ya después el cuento es algo completamente distinto, porque no pongo al caballo en sí en llamas, también queda abierto si le prendió fuego o no, pero ya para eso ya estaba pensando en el concurso, ya tenía los otros tres cuentos, ya solo decía, no, pues falta el del fuego, y era justo los incendios provocados, porque me tocaba ver ahí en Zapotlán también de que el cerro seguido estaba en llamas, en Chapala, en la ribera de Chapala, cuando iba a ver a mi mamá, también me daba cuenta que ahí en Jocotepec también le prendían fuego. En Guadalajara es algo también que se suele hacer en las afueras, ahí por el bosque de la primavera. Y bueno, era algo así
que también se tenía que hacer, creo yo. Y sí fue todo un reto. También empecé a pensar cómo alguien le prende fuego a algo y luego se va, ¿no? Eso que es lo más práctico, cómo le prende fuego, ¿no? En principio, ¿qué utiliza? Eh, no sé, no lo concebía, empecé a buscar mucho en YouTube y empecé a checar varias noticias y era algo que también no se abordaba o no se habla pues de cómo prenderle fuego a un lugar para hacer el cambio de uso de suelo. Qué bueno que no, pero pues igual ya las prácticas ya están. Y pues sí fue todo un reto. Creo me basé principalmente en una nota que sí leí tal cual, de que con galones de gasolina así le prendían fuego, ¿no? Que es algo aparte horrible, porque lo mucho que contamina eso, no solo está dañando el suelo, sino está dañando pues absolutamente todo. Es una práctica completamente destructiva por donde sea que se le mire. Y pues sí, fue todo un reto escribir ese cuento y fue el que más rápido además escribí. Yo creo que lo escribí como en una semana, pero sí fue un desahogo en parte por el sueño, en parte por esto del incendio provocado, que es algo pues que he visto mucho, y en parte algo que ahí parece caprichoso, pero es de cuando el chico ve que atropellan a una chica. Tenía unas semanas que yo había visto cómo habían atropellado también a una chica, así que yo estaba así todo perturbado, ¿no? Y pues fue un cuento así, tal cual es el que más estimo incluso, pero porque fue precisamente como un desahogo, ¿sí? Y esta relación pues padre-hijo, claro. Sí, sí, muchas gracias. Yo también me lo he preguntado un montón qué haces después de incendiar el bosque, ¿no? Y fue tan poético cómo describes el fuego. He pasado cerca de los incendios y sí se escucha ese, no sé si cómo lo describes, ese no sé, mágico fue tu cuento. Oye, Alejandro, ¿y qué me recomiendas leer? Estoy suscripta a una aplicación de libros y encontré otro libro tuyo que dice Clara como un fantasma. ¿Sigue eso después de leer este grandioso libro o qué sigue? ¿Qué me recomiendas leer tuyo? No, no lo sé, qué difícil. Te recomiendo leer mejor a Lucia Berlín, ¿no? No lo sé. No, pero si es mío, creo sí es más fácil. Clara, como un fantasma es más fácil conseguido, porque pues lo publicó la UNAM y previo a eso publiqué poesía infantil, que también están gratis en Gogleas, poesía infantil, Alejandro Bondoven, yo creo, o algo así. Y quizás ahí salgan porque fue de distribución gratuita los poemarios de poesía infantil. Y ya previo a eso sí es muy difícil encontrarlo en digital o en físico, incluso yo ya ni tengo un físico, pero, pero pues también tengo los PDFs, ajá. Y si no, yo creo que sí, Clara, como un fantasma, aunque es un tanto diferente, creo yo, sí también toca una cuestión social, ética, que es esta de las desapariciones, pero creo yo que es una novela un tanto más amable porque eh, está principalmente enfocada hacia lectores juveniles, ¿sí? Ya. Pues te agradezco mucho. Gracias por este libro y por tu tiempo. Muchas gracias. Sinet Rodríguez, ¿vas a preguntar? Ah, creo que no. Ricardo. Ah, mira, sí, Sinet, ¿Me escuchan? sí, Aquí ando. Bueno, sí, pues yo básicamente todavía no leo la obra ¿cómo se llama? De Alejandro, los cuatro elementos de lo que ok. están. Sí, no, de los cuatro elementos. Es que yo, bueno, tuve acceso a la obra de Clara. Y sería como te organizas, empezar a escribir. Y digo, ya has mencionado que pues la caracterización de los personajes, hay investigaciones en Te estamos perdiendo YouTube bastante con tu internet. y todo esto. eh, 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 No, no lo No te escuchamos. No, o, escuchamos, no te o, escuchamos. pero Apaga tu cámara a ver si te escuchamos mejor. sí, ¿me escuchan mejor? Sí, Sí. Ah, ok, bien. Sí, solamente sería la pregunta de cómo investigas, o sea, ¿escribes en algún libro, te organizas como con post-its,
haces notas en los buscadores, o sea, con las pestañas bueno, no, las pestañitas en donde vas acumulando toda la información y la vas organizando en la misma página. O sea, esa es la pregunta, porque yo la verdad, a veces escribo, pero todavía no encuentro como una metodología que sea como un poquito práctica. Entonces, esa sería la pregunta. Ah, sí, hola, Snef. Gracias por tu pregunta. Em, Ha ido cambiando, yo creo, últimamente mi modo de escribir. Antes sí era nada más como planificar un poquito y luego ya tratar de soltarme, pero de unos años para acá creo yo que no puedo, porque si no, sí desvarío bastante, o como que no cierro bien ciertas ideas, me doy cuenta que hay cosas que dejo muy sueltas y sin intención, pues porque en los cuentos sí dejo cosas abiertas, pero eso sí lo hago con una intención. Pero cuando no planifico de ese modo, varias cosas sí se me van y todos los resultados pues no me agradan. Y pues sí, exacto. Así que sí, lo que hago sí es planificar, por ejemplo, en la novelita que mostraste, que es la de Clara como un fantasma, esa me basé mucho en un libro de guión cinematográfico, que de hecho me recomendó Irán, que es de John Truby, que es a la escritura de guión cinematográfico. Este tipo norteamericano que da ciertas bases de cómo crear la psicología de un personaje, cuál es el dilema moral, cómo ir construyendo quizás el espacio, la cuestión temporal, o sea, específicamente de un modo quizás muy frío, pero te da una serie como de, un esquema te da para ir eh, escribiendo y no dejar pues nada suelto, sino todo muy bien planificado. Y así fue como escribí la novela de Clara, esa sí la tuve pensada. eh, Esto del esquema, yo creo lo hice en un mes y ya la novela, en realidad me tardé más escribiendo el esquema de la novela que escribiendo en sí la novela y fue una cosa ahí muy rara, estaba sufriendo insomnio de forma algo fea y por eso salió tan rápido, pero en gran parte se le agradezco esta forma de esquematizar pues un texto literario que no suena muy apasionado, realmente no lo es tanto, Ok, aunque yo disfruto mucho de gracias. perfilar personajes. Ujú. Y en el caso de este librito de En todo cuerpo hay vacío, eh, principalmente con tres cuentos, que es el de agua, fuego y agua, 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 fuego y tierra, perdón. Con eso sí, ya tenía más o menos esta forma de escribir, ya más esquematizada, sí, no dar personajes, no poner personajes de forma gratuita, sino sí caracterizarlos, crearles ciertas eh, cosas que incluso no se incluyen en el cuento, pero que me ayudaba a tener bien en claro cómo son, qué iban a ser, cómo se relacionan con el elemento, cómo se relacionan con el entorno cómo influye también en distintas cosas y eso facilita mucho ya el momento de escribir algo. Y todo eso lo hago apuntes en una libreta que pongo en específico para eso. Y utilizo mucho el blog de notas, que no es nada recomendable porque luego si no se guarda, creo que no se recuperan las cosas, pero nunca he tenido problema con esto. Y, y especies también como de collage, a veces ando caminando o algo así, se me ocurre algo, una línea, ¿no? O no lo sé, alguna palabra, qué sé yo, una frasecita y la apunto, ¿no? Y ya después veo cómo insertarla. Hay muchas cosas que obviamente quedan fuera, pero también más o menos así voy construyendo para no verme en algún momento quizás bloqueado o algo así. Sí. Muy bien. Tu micrófono, Víctor. Adelante, Ricardo. Alejandro, mucho gusto. Claro. Qué pedazo de libro nos has regalado, todo el tiempo en tensión. Yo creo que si te hubieran editado, no te hubieran editado nada porque tienes una narrativa extraordinaria y una lírica, a pesar de lo fuerte que son los temas, cada uno de ellos, lo escribes en una forma poética tan bonita que te picas con ellos, ¿no? Yo nada más puedo decir cosas buenas de tu libro porque me impresionó, me lo leí prácticamente de un hilo, yo no empecé con la primera meta, sino en la segunda, y cuando yo empecé a leerlo, no pude parar, ¿no?
yo sé que es pequeño, pero dices muchísimas cosas en ello. Entonces, primero, yo quería agradecerte a ti como lector la narrativa que nos has regalado. Estos finales abiertos es mucho respeto al lector, porque pues te dejas las cosas y te imaginas más, y eso es literatura en el más sentido, es eh, abierto o cerrado, como tú quieras llamarlo, ¿no? A mí me encantó esa parte. Los cuentos, me gusta este hilo conductor de los elementos, pero pues todos tienen en común de que hablas de la naturaleza humana, hablas de las poblaciones, hablas de los problemas ambientales, hablas de tantas cosas que te pones a pensar y te llegan de una manera tan tensa, pero a la vez tan bien escrita que no se queda, yo quiero leer más de este autor, ¿no? Espero que puedas escribir muchas más cosas, ¿no? Mi pregunta en específico, a mí el cuento que más me gustó fue este paralelismo entre el perro y su dueño, ¿no? Los dos enfermos, los dos, sáquese para acá, el otro como que de alguna manera asume la personalidad del perro para no decir lo que tiene, etcétera, etcétera, y lo dejas abierto, ¿no? Si se murió o no se murió, pues, ya cada quien se lo imagina, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer es difícil para un autor, pero ¿cuál fue el cuento que te gustó más? La segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te consideras más, un cuentista o un novelista, un narrador de historias? ¿No? O un poeta, porque, insisto, hay mucha lírica en tus palabras. Y la última pregunta, si es que me la quieres contestar también, ya de seguido, ¿cuándo vamos a tener un nuevo libro para poderte leer? Porque yo me quedé picado. Hola Ricardo, muchas gracias por todas las flores. Me siento muy halagado. Qué bueno que te haya gustado así y que haya sido pues una lectura pues así de ágil. Te agradezco mucho decirme esto porque más allá de que me vuela, pues me motiva mucho a seguir escribiendo, ¿no? Y esta pregunta de qué me siento más es algo difícil. Creo que me siento más familiarizado con la poesía y con escribir poemas porque soy más lector de poesía. Y el ser lector es lo que creo yo más cerca a la escritura o este deseo de escribir. Así que sí me siento más familiarizado, aunque también se me dificulta muchísimo escribir poemas. Pero sí es una práctica que incluso tengo más común, sí. Así que sí me siento mucho más cercano a la poesía. Y si no, yo creo la novela, cuentos me complica bastante, me complica muchísimo. Sí, en parte porque mis mejores amigos que también escriben, o los amigos que tengo que escriben y que son muy cercanos a mí, son cuentistas y son tremendos cuentistas. Así que ahí sí estoy un poquito. También, ¿eh? Tú también. Sí, No te gracias. quedas atrás, ¿eh? Muchas gracias. Fabulosos. Perdón, por interrumpir, pero No te apures. Y em, el cuento que más me gustó, creo que fue porque igual y no volví casi a él, es precisamente el del fuego, el que cierra el volumen. Por esta parte, creo yo, emocional, que ahí también le puse, que fue más una cosa ahí de desahogo, no fue tan planificado como los otros, a pesar de que medio pensé en la estructura, pero sí fue, digamos que fluyó, ¿no? Los otros sí los estuve tallereando en el tiempo en el que los tuve ahí guardados y les estuve modificando algunas cosillas, ya después ya les modifiqué para que se ajustaran en este librito y también en lo que me pedía el concurso. Así que ese cuento del fuego sí lo sentí como más natural, como que simplemente salió y aparte estaba esta carga emotiva. Así que quizás si lo vuelvo a leer, pues ya no me guste nada y le encuentro muchos detalles por no haberlo trabajado más o no lo sé. Pero así, a la distancia más prudente, sí es mi favorito, sí me marcó mucho. Y, ajá, y del cuento del aire, de la relación entre aire, ¿qué pregunta era? Disculpa, Ricardo. bueno, no, yo nada más te comenté que el cuento que más me gustó justamente Ah, era de esto, ¿no? Pero más bien la pregunta para ti era, ¿cuándo tenemos algo más tuyo, no? sí, Ya, sí. ya. Sí me urge Ah, sí, de eso sí no seguirte sé. leyendo. La verdad es que me quedé muy emocionado con tu libro. Gracias, gracias. De eso sí no sé.
tengo algo así como pactado de forma no tan clara o con trato o algo así, una novela para el año siguiente, pero pues ni siquiera la he terminado, así que también no quiero comprometerme. Y tengo algunos libritos ya escritos, pero sí los guardo principalmente para concursos, porque como ya mencionaba, es un modo en el que yo tengo también de, pues de sobrevivir, digamos, o de Claro. también, ajá, sí, de sacar cierta ganancia económica de esto, y para poder comprar tiempo y poder seguir escribiendo, pero me gustaría, pues sí, sí, quizás a finales de año o para el año que viene ya sacar alguna otra cosa. Sí, Pues estaremos muy atentos. Te agradezco mucho, insisto, maravilloso tu librito. Y pues esperemos que para diciembre máximo pues estamos leyéndote otra vez y tengamos una nueva reunión. Gracias. muchas gracias. Muchas Encantado de gracias. conocerte. Igualmente. Oye, pues a mí el libro el cuento, perdón, que más me impactó también es el de Los confines del aire, porque yo hace muchísimos años tuve una experiencia similar, involuntaria, porque con una amiga que estaba estrenando coche, de repente le dio porque vamos a cruzar por donde vivíamos el fraccionamiento, había poco tráfico en la época, pero dice, voy a acelerar sin frenar hasta llegar al final del fraccionamiento. Y así le puso el radio a todo volumen, así aceleró hasta que llegamos al final y no pasó nada, pero cuando llegas, paras y dices, híjole, un niño que se atraviesa, un coche que se atraviesa, alguien, pues pudo haber sido una tragedia. Y entonces cuando estaba yo leyendo, en primer lugar, bueno, ya sabía yo en qué iba a acabar ese cuento. Y en segundo lugar, bueno, pues me recordé esa experiencia que digo, pues terrible, ¿no? Porque pudo haber sido terminado en una tragedia. Y bueno, felicitarte, la verdad es que me gustaron todos los cuentos, una gran recomendación de nuestro amigo Irán, que creo que no se equivocó en recomendarte y estamos muy contentos de estarte leyendo y agradecidos a que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos y platicar. Sí, muchas gracias, Víctor. Y sí, justo ese cuento lo empecé, recuerdo, por, por eso, de cerrar los ojos y dejarse llevar. Yo hacía eso caminando, porque casi no manejo. Tengo muchísimos años sin manejar y qué bueno, porque seguramente será un peligro porque soy muy torpe. eh, pero tenía esa cosa, sobre todo hace ya algunos años, de simplemente cerrar los ojos y ponerme a caminar y a ver qué pasaba, en parte porque surgió de unos ejercicios de un taller de poesía que había dado hace mucho tiempo, donde dejaba ejercicios en torno a la imaginación y a lo sensorial, y nosotros que estamos tan acostumbrados a todo lo visual, cuando cerramos los ojos percibimos todo de un modo muy distinto, y eso creo yo que al momento de crear algo ayuda bastante, aporta bastante otras perspectivas. Así que pues eso lo hacía yo en la calle, ¿no? Cerraba los ojos y me ponía a caminar, hasta que una vez pues sí casi me caigo, pero empecé a pensarlo de qué sería ir manejando y cerrar los ojos, ¿no? Sería una sensación muy extrema, muchísima adrenalina. Me imagino que si todo salía bien, mucha energía, mucha cosa, mucha sensación hasta muy chida, pero está esta otra cuestión, ¿no? De si sucede un accidente, si uno se mata, si atropella a alguien, Claro. pues se te arruina la vida o le arruinas la vida a alguien más. Sí. Sí, digo, en este caso, pues no cerraba los ojos, pero pues no dejaba de acelerar. Ah, Y sí, claro. a final de cuentas, digo, el resultado hubiera sido muy similar, porque pues digo, a esa velocidad, y si ya no tienes margen de reacción, imagínate. Pero bueno, me recordó la experiencia. Gaby Rodríguez tiene una pregunta aquí adelante. Alejandro, buenas noches. Me encantaron tus cuentos. Sí, me gustaría que estuvieran disponibles en un mejor formato, porque el de la universidad es algo feo. Siento Sí. sincera. Lo que a mí me causa curiosidad mucho en tus personajes es que están como en una situación encerrados y al final yo los sentí libres, ¿no? A pesar de lo que les pasa. Y quería ver sobre ese tema, o sea, qué tanto es como que estamos encerrados en ciertas cosas
y al final unos pequeños actos nos pueden volver libres, ¿no? O sea, a mí el de al auto me gustó mucho porque yo también tengo perritos, entonces el que se acomode a la esposa porque el perro está viejo y lo quiere ya desechar, y él estando también enfermo, o sea, se me hace algo muy feo de nuestra sociedad, ¿no? Que desechamos las cosas a pesar de que estuvieron con nosotros mucho tiempo, y así yo lo vi que la esposa quería desechar al pobre perrito sin saber que su mismo esposo también estaba en cierta forma enfermo. Y me despertaste un nuevo terror a tomar mucha agua, porque lo que me gusta también de la lectura es que te hagan investigar, y si pasa, si tomas mucha agua, se te pueden inflamar el cerebro y puedes morir. Pero, pero justo mi pregunta es sobre eso, sobre qué tanto sus personajes al final fueron libres, y el porqué del título. Muchas gracias. Fíjate, no lo había pensado así, pero bueno, ahorita a mí se me hace algo, en mi mente tengo la idea entre una relación que hay algo turbia entre sacrificio y libertad, y es una relación que empecé a dar, con la que di mentalmente y tal cual etimológicamente, porque hace tiempo me puse a escribir un libro de poemas en torno al dinero, y la relación entre dinero y poesía. Y ese ahí lo tengo guardado, ahí es como un fracaso que tengo guardado, pero me di cuenta que si uno lo checa desde la etimología y cierta evolución que hay, el trabajo etimológicamente se relaciona tal cual con sacrificio, y también la etimología de dinero, también es esta cuestión de ritual de un sacrificio para obtener un beneficio. Y cuando uno lo desarrolla un poquito más, te das cuenta que estás sacrificándote todos los días para tener cierta libertad, que acá ya se llama pues económica, ¿no? Es una relación ahí, algo que creo que no puedo desarrollar muy bien así, porque también hablar no se me da muy chido, pero existe pues esa relación entre sacrificio y libertad tal cual, al menos pensada desde esta dinámica capitalista en la que vivimos, en la que estamos pues encerrados, que es una libertad entre comillas, ¿no? La que nos da el dinero, porque continuamente nos estamos sobreexplotando. Así que si lo veo de ese modo, pues los personajes al momento de sacrificar algo, de perder algo, pues es cuando encuentran la libertad. Yo no creo tal cual en la libertad. Bob Dylan canta que hasta los pájaros están enjaulados en el cielo, y es algo en lo que pues no creo tal cual en una libertad, pero sí creo que hay cierto desahogo, y hay cierto desahogo cuando ocurre quizás alguna catástrofe, porque uno, a pesar de que pierde algo, también adquiere otra perspectiva, creo yo, de las cosas, no una mejor, pero sí esa sensación de que ya no estás atado a algo más que a lo que sientes, ¿no? A los afectos, a esto, y pues es una libertad, pero es una libertad muy dolorosa porque pues te encuentras solo. Así que si lo veo de ese modo, pues quizás ahí más o menos pueda relacionar eso, pero sinceramente no lo había pensado tan así, y ya me voy a poner a pensar mucho en eso. Eh, ajá. Y el título lo saqué de un fragmento de Lucrecio, de La naturaleza de las cosas, que es un poema que hace rato estaba contando, que recupera prácticamente los avances, bueno, no avances, sino la cosmovisión que hasta entonces se tenía en la antigua Grecia del mundo, de la naturaleza, de cómo se percibe cada cosa, cada aspecto. Y hay un fragmentito de ese poema donde pues habla de cómo todo se constituye a partir de los 4 elementos, y cómo los elementos pues nos llenan porque nuestros cuerpos en realidad están vacíos. Así que me pareció sumamente poético eso, me pareció tal cual muy acorde con lo que planteo en cada uno de los cuentos y ya en el libro en su conjunto. Y aparte soy pésimo titulando libros, y pues ahí me facilitó las cosas, ¿no? Tomar eso de Lucrecio y ya titular así el libro. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Albert, adelante. Alejandro, buenas noches. Pues yo también me declaro tu fan, aunque
aunque se enoje Irán Rubalcaba, por ahí se nos está escuchando, pues bueno. La verdad es que me encantaron tus cuentos, ¿no? Cada uno de tus cuentos son demasiado adictivos y terroríficos, ¿no? Por así decirle. La verdad es que de mis favoritos fue el de las gemelas, el del agua, después el del niño, bueno, el del perro con el dueño y al final el del niño, ¿no? El del fuego. La verdad es que sí, también quedé bastante impactado y también como Ricardo, pues bueno, estaremos esperando pues tu nueva novela, tu nuevo trabajo, tu nuevo libro de cuentos, ¿no? Hace rato, cuando recién comenzaba la plática, mencionabas que había algunos cuentos bueno, que ya tenían como 10 años que los habías escrito y los habías retomado justamente para meterlos al concurso. En este tiempo que dejaste descansar el cuento y lo retomaste para hacerle modificaciones, ¿viste un Alejandro diferente en estos 10 años que dejaste descansar tu cuento? Y no nada más de los 10, sino también de los 3, ¿no? Que fueron otros. ¿Has visto mucha diferencia en tu trabajo? Y la otra es, por ejemplo, que decías que no hubo chance de que lo hubieran revisado. Oye, ¿qué dice, por ejemplo, tu maestro Irán, ya con este libro que ya está publicado, que ya está en papel, y más que como editor, él o como maestro, como amigo, ¿qué te dice? Porque creo que como amigo te puede decir cosas más sinceras que a lo mejor como editor, ¿no? Sí. Muchas gracias, Albert, y muchas gracias también por esta invitación y por todo. Y del Irán sí tenía pensado, si acá me iban a atacar el libro de que era una basura o algo así, iba a decir que es gracias a Irán porque él es mi maestro. Y si todo salía bien, pues iba a decir que iba a ser el mérito mío porque aprendí de los mejores, ¿no? Así que, pues bueno, ahí está mi defensa. Y es que el Irán es un tremendo cuentista. Y pues ustedes lo conocen, es una gran persona, aunque a muchos les cae muy mal y también lo comprendo y no lo defiendo, ¿no? Pero bueno, él lo que opina, eh, sí me daba muchos tips porque él tiene muy clara su idea de cómo es el cuento. Tiene una estructura, es muy esquemático, es mucho más esquemático que yo. De hecho, lo poco esquemático que soy, pues se lo debo en gran parte a él y en gran parte a otra amiga, Evangelina Velázquez, en el cuento. Y él lo presentó en Zapotlán el Grande, que fue la segunda presentación que hice de este librito. Y pues al parecer sí le gustó, ¿no? Ya así también en confianza, ya sí me decía de que pues qué chido, que a pesar de que yo escribo más poemas, algo así, porque tienen esa impresión mía de que pues escribo más estoy más enfocado en la poesía, pues sí, creo que sí le causó una impresión chida. Bueno, sí me lo dejó saber, sé que me tiene la confianza para destruirme un texto y destruirme la autoestima con justificación y parece que pues sí está como contento también con mi trabajo en la narrativa y es algo pues que me siento muy chido porque pues no deja de ser mi maestro en cuanto al cuento porque le he aprendido mucho y le he robado lo que sé que le ha robado a otros grandes cuentistas, así que pues bueno, ahí hay una cadena también de robos muy fructífera. Ajá. Y, ¿Y cuál era la otra? Había otra pregunta, Albert, disculpa. Eh, ¿Cuál había sido como tu cambio? O sea, si tú mismo Ah, te habías hecho autocrítica, ¿no? En tus primeros cuentos y ahora, y qué es lo que te ha gustado de esta parte, ¿no? Del cambio que ya manejas y como un cuentista, pues ya bien hecho, ¿no? ujú, ujú. El cuento, el más viejito, el que tiene 10 años, más de 10 años, era el del aire, precisamente el de los confines del aire. Eh, sí noté mucho cambio. Fue un cuento que estuve modificando constantemente a través de los años, pero algo que suelo hacer es guardar cada una de las versiones que voy haciendo. Cada que hago un cambio significativo, hago otra versión del Word, del archivo, dejo mis apuntes. Cuando sé que voy a modificar algo importante, empiezo a reescribirlo todo y para dejar como algo, ¿no? Aparte. Eh, Sí, es una práctica que tengo porque luego suelo regarla y preferir una versión anterior o qué sé yo, pues es algo ahí que cambia mucho en cuanto a cómo uno percibe sus propios textos. Pero sí tenía la primera versión y pues me di cuenta que era una versión muy caprichosa, muy lúdica, que se notaba todo esto de que sí lo hacía por mero goce y ya, ¿no? De un modo ya muy personal, ya no pensando quizás en mostrar quizás el cuento, ¿no? Pero también había ciertas cosas pues que sin duda sobraban y que eran muy malas.
Así que sí fue algo que fui notando en cuanto a algo importante en el cuento, que es la precisión, ¿no? O el desarrollo de los personajes también, ese arco de esa evolución que tiene un personaje dentro de un cuento. Y en la primera versión, por ejemplo, y en varias de las versiones que tengo, simplemente no la había. Había ahí una idea algo vaga de desarrollo del cuento, pero no estaba eso. Y en los últimos años creo que sí me volví un poquito más autocrítico en esas cuestiones, sí. Y aparte ya con esta idea que les comentaba, que es como una preocupación en cuanto a hacer como un diálogo con estas cuestiones éticas que creo yo que en toda arte pues debe de estar. Pues muchas gracias. Y ya como último favor y ya como última cosa de la reunión, pues queremos pedirte la foto del recuerdo, la foto digital de déjame buscar mi libro. Y bueno, ya tienen toda la portada y el primer intento. Va 1, 2 y 3. Va otra porque creo que Angie salió cerrando los ojos. Pero, pero bueno, ahí va el segundo intento. 1, 2 y 3. Listo, perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro. Estamos a la orden y nos dará mucho gusto que pronto publiques y sobre todo que podamos leerlo aquí en nuestro club de lectura. Perfecto, muchas gracias a todos, a todas. Dale, gracias. Gracias, Nos saludas, Alejandro. Iram, cuando lo veas. Nos vemos. Nos Gracias. vemos y buenas noches a todos. Buenas noches a Buenas todos. noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Adiós, adiós, buenas noches. Nos vemos el sábado. Recording.